queremos empezar a tocar un tema que desde Asuntos Corporativos encontramos interesante, novedoso, formador, invitador al crecimiento, que es el tema de la economía circular. Para ello, hemos invitado al ingeniero Luis Felipe Ordóñez Puentes, ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander, MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña y con un curso profesional en economía circular de la Universidad de Berkeley. Este ingeniero ha centrado la mayoría de su vida profesional a los temas de innovación, de sostenibilidad, de desarrollo de nuevos negocios y de transformación digital. De ello dan cuenta su trabajo en la Corporación Enlace de Bucaramanga, en Impulsa, en la alianza con Ecopetrol, en el Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico, la Secretaría de Educación de Medellín, en la misma Universidad Industrial de Santander como coordinador de la unidad de emprendimiento, en Galletas La Aurora y él mismo como emprendedor, lo cual ciertamente nos habla bastante bien de él. Eso en lo que tiene que ver muy brevemente con Luis Felipe. Pero también quiero hacer una pequeña lectura sobre la economía circular que nos ha resultado bastante inspiradora, es muy sencilla y lógicamente no quiere de ninguna manera copar lo que con bastante amplitud nos va a compartir Luis Felipe. Este es un pequeño texto escrito por Petar Oskojic, fundador y director del Centro de Innovación y Economía Circular, con sede en Chile. Esto lo decía en 2016. Los que nacimos antes de los 90, recordamos que las bebidas gaseosas venían en envases retornables. Uno pagaba un depósito por el envase y luego cuando devolvía la botella, recuperaba ese valor, ya sea en la tienda amiga o en algún supermercado. Luego, estos distribuidores de las bebidas se llevaban los envases de vuelta a las fábricas en donde se limpiaban hasta quedar como nuevos y se volvían a rellenar para empezar nuevamente el proceso de venta de bebidas. ¿Qué pasó? Ahora cada vez más se utilizan envases desechables, sean de plástico, aluminio o vidrio, generando cantidades enormes de desechos de materiales valiosos que en gran parte no son reciclados. Aquí quiero poner puntos suspensivos y dejarle la palabra a Luis Felipe para que continúe esta historia que acabo de iniciar. Bienvenido, Luis Felipe. Este es el primero de dos conversaciones que tenemos prevista. Prevista es la próxima vez ya directamente sobre emprendimientos, a la cual estarán oportunamente invitados ustedes, por supuesto. Queremos que nos acompañen. La idea es seguir manejando este tema en la universidad. Es tuya la palabra, Luis Felipe. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por estar acá presentes, por dedicar este tiempo, este espacio. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación que ya nos ha hecho la introducción Juan Carlos. Voy a quitar cámara para ahorrar ahí capacidad y voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, entonces el tema que nos trae hoy pues es hablar un poco sobre la economía circular y cómo es un modelo pertinente para la sostenibilidad, para lograr la sostenibilidad. Vamos a tener 4 secciones en esta presentación, en este tiempo de 2 horas.
de tal forma que vamos a hablar primero, contextualizarnos acerca del panorama actual en el cual nos encontramos, posteriormente hablar de los principios de la economía circular, entender en qué consiste. El tercer punto, cuáles serían esos retos y esas oportunidades que nos plantea la economía circular, y finalmente ver la alineación entre la economía circular y la innovación. Para facilitar la experiencia digital y para estar todos cómodos y que fluya este proceso, pues les solicitamos que, como vemos, pues ya tienen los micrófonos inhabilitados, de tal forma que los puedan habilitar cuando vayan a hacer alguna intervención o algún aporte. Recordar que la idea no es que esto sea un monólogo, sino todo lo contrario, tener interacción por parte de ustedes. Y por otro lado, pues estar abiertos a escuchar nuevas ideas, nuevos planteamientos. ¿Cuáles son los objetivos principales de la sesión de hoy? Por un lado, entender esa magnitud y el impacto que se ha generado por nuestras actividades diarias como humanos. Y adicionalmente, entender los principios de la economía circular y, a partir de allí, cómo podemos aportar a la sostenibilidad. Esos son los grandes objetivos de la sesión del día de hoy. Para iniciar, queremos tener una interacción con ustedes. Como les decía, la idea no es que esto sea un monólogo, de tal forma que nos planteamos la siguiente inquietud. ¿Por qué podemos considerarnos como la civilización de la basura? ¿Cierto? ¿Cuál es esa causa que nos genera a nosotros ese nombre, ese apellido de ser catalogados como una civilización de la basura? Entonces, les voy a solicitar que escaneen este código, ya sea con su celular, ¿cierto? Y los va a llevar a una página web. O, si les queda difícil escanear este código, que puedan diligenciar en su celular menti.com, acá como lo estamos viendo en pantalla, menti.com. Y a partir de allí les va a pedir un código. Tenemos este código que sería 6394391. Y allí van a poder opinar y manifestar por qué nos podemos considerar como la civilización de la basura, ¿no? Y vamos a ver en tiempo real, vamos a ver cómo funciona esta interacción o cuáles son las opiniones que ustedes tienen en este momento. Hasta el momento hay una pregunta, alguna pregunta de alguno que no haya podido ingresar. Recordemos que el código es 6394391 ingresando a menti.com. Ya vemos que encontramos tres percepciones, una es sustentable, otra es sostenible y otra es productos de un único uso. Desechos tecnológicos, cambio climático, ¿cierto? Empezamos a ver aspectos muy importantes que vamos a tratar durante esta sesión y que vamos a ver cómo efectivamente influyen en la pérdida de la sostenibilidad o cómo los podemos reorientar para ser más sostenibles. Partimos de una palabra muy importante y son los productos de único uso. Vamos a ver a continuación cómo esa cultura del desechable como tal nos ha generado los problemas en los cuales nos encontramos actualmente. Parece que ya no hubo más interacción, no se nos está moviendo más. Innovación sin sentido, excelente. Futuro incierto. Efecto invernadero, escasez. Vamos a dar un minutico más. Sustentable. A ver, calentamiento global. Ahí vamos viendo cómo se ordenan las palabras, en el sentido de que las palabras se repitan, las letras van adquiriendo un mayor tamaño. En este momento vemos que han sido palabras diferentes, sin embargo con un mismo enfoque, ¿no? Modelo finito, correcto. Vemos acá también sobrepoblación, que no lo habíamos mencionado, y desperdicio. Bueno, problemas económicos también. Entonces, ahora empecemos a ver cómo estas palabras se van a ir viendo reflejadas tanto en la situación actual que tenemos, que entre otras pues ya todos conocemos,
y adicionalmente cómo a través de la economía circular se busca plantear un modelo y una solución frente a estos aspectos. Volvemos a la presentación y partimos de la siguiente imagen. En 1955, la revista Life Magazine, ¿cierto? Una revista bastante importante y de bastante circulación, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, celebra el estilo de vida desechable, por decirlo de alguna manera, el estilo de vida de usar y tirar. Entonces, vemos que hace 65 años aproximadamente, empieza este proceso en el que la percepción de usar y tirar es válida, ¿no? Incluso se destacan aspectos propicios o aspectos en pro de usar los desechables, ¿no? Se les hace bastante publicidad, se celebra esa oportunidad, ese desarrollo y esa innovación en el momento, pensando que los recursos en esa época pues eran infinitos o que no se fueran a acabar como lo estamos viendo hoy en día. Entonces, a partir de allí, pues la población, la civilización crece con esa percepción de poder usar estos productos que, entre otras, pues nos generan una facilidad, ¿cierto? Mal acostumbrándonos a tal punto que es fácil llegar a usar un desechable y tirarlo, ¿no? Entonces se crea esa cultura del desechable con lo que ello implica y cómo a través del tiempo se ha ido materializando y consolidando esa cultura, a tal punto que vemos que los plásticos y el estilo de vida de usar y tirar, pues es un modelo que debemos cambiar, y es allí cuando la economía circular nos plantea ese cambio de paradigma. Entonces, empecemos a abordar un resumen de los diferentes aspectos para entender cómo nos encontramos actualmente. Partimos, como lo decíamos, a partir de esa cultura del uso y de tirar los desechables o los productos plásticos, pues encontramos un uso descontrolado, ¿no? De tal forma que podemos visualizar que la mayoría de los productos que consumimos emplean plástico de una u otra manera, llegando a unos límites en los que podemos garantizar a través de estudios que una vez que los plásticos empiezan a degradarse, se dividen en pedazos más pequeños llamados microplásticos. Y encontramos allí una dificultad aún adicional porque permite que estos microplásticos se distribuyan de manera totalmente abierta en espacios naturales. Entonces es cuando podemos decir que, según los cálculos, en una semana llegamos a consumir el equivalente a una tarjeta de crédito en términos de microplásticos. ¿Por qué? Porque los peces consumen estos microplásticos pensando que son algas o incluso de manera inconsciente, y finalmente nosotros volvemos a consumirlos completando la cadena alimenticia. Y vemos aspectos muy tristes como estas dos imágenes en las que una tortuga confunde una bolsa plástica con un alga o con una con un animal de estos, una anémona o demás, ¿cierto? Y vemos también cómo los pájaros alimentan a sus polluelos pensando que es alimento y resulta que son partículas plásticas, pedazos, trozos de plástico. Vemos que hay datos bastante significativos donde nos manifiestan que solo se llega a reciclar el 10% del total del plástico que se genera a nivel mundial. Esto es un porcentaje muy bajo y vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? Vamos a ver que a partir también de los plásticos que llegan al océano, el 70% se va al fondo y el 15% es lo que queda flotando, de tal forma que muchas veces vemos el problema, pero estamos viendo solo una parte del problema de lo que realmente es. Entendemos también que en este proceso ha existido una extracción masiva de los recursos naturales de una manera, pues, para cumplir con las necesidades de las actividades económicas, de tal forma que se calcula que el 33% de los suelos del planeta está de moderado a altamente degradado, es decir, que empieza a generarse la dificultad para que sean suelos fértiles
y que puedan ser cultivables. A nivel de deforestación, pues para ninguno de nosotros es un secreto cómo se deforestan zonas boscosas para el efecto de la ganadería, para el efecto de la siembra del aceite, de la palma de aceite, ¿cierto? De tal forma que tenemos cifras como 200.000 hectáreas en el 2017, por ejemplo. La contaminación de las fuentes hídricas y el mal uso del agua, ¿no? Vemos fotos que son bastante dicientes de cómo ríos de gran envergadura pues proceden a cambiar sus cauces o incluso a reducir su flujo de agua de una manera significativa, o la contaminación de las fuentes hídricas, de tal forma que se plantea que en el 2025 la mitad de la población vivirá con escasez de agua o con zonas con escasez de agua. Esto no es un secreto, recordemos hace un par de años que Sudáfrica fue una de las primeras ciudades en las cuales se obtuvo esa dificultad de la pérdida de agua, ¿no? Que pudieron solucionarlo, sin embargo, tuvieron esa gran dificultad, y son aspectos que se prevé que empiecen a venir con mayor frecuencia. Paralelo con esto, pues se da la contaminación del aire y la generación de CO2. Como todos sabemos, pues son aspectos que contribuyen de manera directa al cambio climático, denominado hoy en día, pues ya no cambio climático, sino crisis climática, por su impacto ambiental. Hablando de la crisis climática, pues vemos lo que ya todos han escuchado de una u otra manera, la crisis en la que consiste el cambio climático y a lo que nos puede llegar a conducir, ¿cierto? Imágenes bastante dicientes en las que veíamos unas noticias en las que los osos polares se acercaban a las principales ciudades rusas en búsqueda de alimento, porque ya donde se encontraban realmente pues no les era fácil llegar a consumir productos para su supervivencia. Entonces, estos aspectos, estos diferentes enfoques nos llaman la atención, y a partir de diferentes cálculos que se realizan surge un término que es el sobregiro ambiental, ¿no? Y es a partir de la cantidad de consumo que realizamos, hasta qué punto empezamos a gastar los recursos del próximo año. O sea, se gastan anticipadamente los recursos que se tienen previstos para un año determinado y se empiezan a consumir los recursos del siguiente año. De tal forma que, hablándolo como si fuera a nivel bancario, es como si se entrara en un sobregiro. Se empieza a gastar más de lo que la Tierra está en capacidad de regenerar. Entonces vemos acá un histórico, vemos acá en términos de años, en el eje X y en el eje Y, los meses. De tal forma que en la medida que aumentamos los años, vemos que cada vez ese sobregiro ambiental se presenta de manera más anticipada. Es decir, cada vez estamos consumiendo en mayor cantidad los recursos, de tal forma que el planeta se le dificulta regenerar ese recurso, que no tiene esa capacidad para llegar a regenerar lo que estamos consumiendo. A tal punto que se puede considerar que en este momento, en un cálculo del 2018, ¿cierto?, estamos requiriendo aproximadamente 1,7 planetas para suplir las necesidades actuales que tenemos. Traemos un video, vamos a solicitar que no lo pongan. A hoy hemos consumido todo lo que la Tierra puede producir en un año, en un periodo de tan solo 7 meses. Conocido como el Día Mundial del Sobregiro de la Tierra, las cifras están basadas en datos de Naciones Unidas, que calculan el punto en que la humanidad consume más de lo que el planeta es capaz de renovar. Hemos pescado demasiados peces, destruido demasiados árboles y cultivado más comida de lo que la Tierra puede sostener. Es una fecha que cada año llega más temprano. En 1971 se registró en diciembre. Este año es el 29 de julio. Algunos países alcanzaron su límite mucho antes. Qatar gastó todos sus recursos en febrero y Estados Unidos no se quedó muy lejos. Francia llegó a su tope en mayo, pero incluso los países con índices más bajos de consumo como Indonesia no lograrán llegar hasta el final de diciembre.
El primer paso para reducir el impacto ecológico de la humanidad sería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar nuestros vehículos por carros eléctricos. Estos pasos mejorarían la habilidad del planeta para recuperarse. Según el Global Footprint Network, casi 2 planetas serían necesarios para mantener el nivel actual de consumo. Las emisiones de dióxido de carbono son las principales responsables. Listo. Entonces, a partir de allí, pues surgen diferentes puntos de vista. Recordar que hace unos días, 2 o 4 días, Bill Gates realizó una entrevista en la cual manifestaba pues su preocupación frente al cambio climático, en el cual él decía que puede llegar a tener efectos superiores a los que estamos sufriendo en esta pandemia. ¿Por qué lo traemos a colación a Bill Gates en este momento? Porque recordemos que ha sido una persona visionaria y que ha podido comentar con anticipación lo que sucedería con una pandemia, de tal forma que vemos como acertado su punto de vista, porque para nadie es un secreto pues esta afirmación que se está haciendo. Sin embargo, se plantea una visión de futuro positiva o optimista, en la cual se cree que todavía se puede llegar a salvar la situación actual y que para ello pues se debe articular el mercado con la tecnología y la política. Vamos a ver también más adelante cómo es o cómo se puede llegar a dar esta articulación. Entonces, concluyendo esta sección inicial, podemos decir que hemos llegado a degradar nuestro planeta a tal punto que estamos poniendo en riesgo la vida misma, la vida de cada uno de nosotros. Partiendo de esa conclusión, pues es interesante revisar nuestros consumos, ¿cierto? Revisar la forma en la que nosotros aportamos con ese impacto negativo, ¿no? Entonces es cuando hablamos de la huella ecológica. Cada uno de nosotros, con las actividades que realiza, con sus comportamientos, tiene una huella ecológica que puede distribuirse en diferentes tipos de huella, ¿no? Hablamos de huella de carbono cuando entendemos cómo los productos que consumimos generan CO2, ¿cierto? O gases de efecto invernadero. Huella hídrica cuando los productos que consumimos han hecho uso del agua. O huella plástica cuando los productos que consumimos pues tienen empaques plásticos y demás. Y se habla de una cuarta huella, que es la huella de esclavitud, y es aquella que mide cómo los productos que estamos consumiendo han sido desarrollados o procesados en empresas manufactureras, ya sea por personas en condiciones de discapacidad, en condiciones de pagos, digamos que desproporcionados negativamente, o personas desde la cárcel, ¿no? De tal forma que en la medida que nosotros consumamos esos productos, estamos apoyando a empresas que no dan las mismas condiciones a sus empleados, o incluso muy por debajo, empleando también a la infancia en trabajos hasta cierto punto forzados por su necesidad. Entonces se nos plantea la inquietud: ¿cuál es el impacto que generamos diariamente nosotros en términos de consumo de recursos, consumo de energía, de agua y de generación, tanto de residuos como de CO2? Es un tema que nos plantea empezar a preocuparnos y visualizar qué efecto estamos generando diariamente. Porque si multiplicamos ese efecto de contaminación que generamos por toda la población, pues es el resultado al cual llegamos. Partiendo de esta huella, vemos que si bien tenemos una generación de huella a nivel personal, también tenemos a nivel empresarial, ¿no? Las actividades, los procesos de la empresa generan unas huellas que claramente pues van a ser con un impacto muy superior a las huellas que genera cada persona. Y adicionalmente podemos medir la huella para cada producto que está en el mercado, entender cómo fue producido, cuál fue la forma en la que se trasladó, si viene de otros países, de otras geografías, qué energías se emplearon, cuáles fueron los desechos, los residuos o incluso los recursos empleados.
De tal forma que entrándonos un poco ya en el término de la economía circular, es cuando se nos plantea la siguiente inquietud. ¿Qué creen ustedes que es más conveniente? ¿Compensar estos impactos que se calculan, ¿cierto? Algo así como el que peca y reza empata, ¿cierto? En los que se calcula una huella de carbono, una huella hídrica, y se realizan algunas compensaciones, ya sea apoyando a proyectos verdes o realizando siembra de árboles, o proceder a evitar y a generar esos impactos ambientales, ¿cierto? Pues bien, esa es una inquietud que dejamos acá sobre la mesa y con la cual empezamos a dar pie a la economía circular, porque vemos que la economía circular busca evitar la generación de los residuos, de los impactos ambientales desde sus inicios, ¿no? De tal forma que no actúa como un proceso reactivo de compensar lo que ya se ha generado, sino todo lo contrario. Es un proceso que desde sus inicios empieza a gestionar los recursos. Entonces, entendiendo eso, recordemos el concepto de sostenibilidad, ¿no? Entendiendo que la sostenibilidad es una triple hélice en la cual se busca, por un lado, la protección del medio ambiente, por otro lado, el desarrollo económico y, sin lugar a dudas, el desarrollo social, de tal forma que busca una articulación entre estos tres enfoques para lograr una coherencia con el mercado y con lo que realmente está necesitando el mundo en estos momentos. Y recordar que la sostenibilidad es la forma en la que nosotros satisfacemos nuestras necesidades actuales, ¿cierto? Sin llegar a comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, fijémonos que a través del cálculo del sobregiro ambiental, pues, llegando a una conclusión rápida, simplemente no estamos siendo sostenibles ni estamos cumpliendo con esta definición. Estamos, digamos que incumpliéndole a nuestras generaciones futuras, estamos afectando los recursos que van a ser necesitados por las generaciones futuras, de tal forma que estamos siendo egoístas en ese sentido. ¿Hasta allí hay alguna inquietud del panorama actual en el cual nos encontramos, de las cifras que hemos dado, del contexto que hemos realizado? Recordemos que pueden escribir por el chat también y continuamos en este sentido. Cualquier cosa, pues la idea es ir reflejando las diferentes inquietudes. Entonces, abordemos el término de economía circular, ingresemos ya en estos conceptos para entender cómo aportan a todo esto que hemos mencionado. Partimos de la siguiente analogía, que es la forma más clara de entender el concepto de economía circular. Tenemos la economía tradicional, ¿cierto? Que es lo que se denomina la economía lineal, que como lo decíamos en esa portada de la revista Life, se celebra la cultura del desecho o del desechable, de usar y tirar. De tal forma que la economía lineal es el paradigma actual de la forma en la que procesamos en las empresas, en la economía. De tal forma que funciona de la siguiente manera: se extraen los recursos naturales, ¿cierto? Una vez que se tengan esos recursos naturales, se producen, se manufacturan, se les agrega valor a esos productos, se comercializan, ¿cierto? Que es el tercer paso, y una vez que se usan, ¿cierto? Finalmente que cumplen con su ciclo de vida útil, simplemente se desechan, sin importarnos a dónde va a parar ese residuo o qué se va a hacer con ese residuo. De hecho, para ser un poco más claros, a las empresas que producen grandes bienes, productos masivos, hasta hace algunos años, no les importaba cuál era lo que iba a pasar con ese producto, ¿cierto? De tal forma que existe esa cultura de usar y tirar, ¿cierto? De tal forma que una vez que el producto ha terminado su ciclo de vida útil, no sirve, es basura, se considera basura. Ese es el paradigma de la economía lineal.
¿Qué nos plantea la economía circular? Partimos del uso de unas materias primas, ¿cierto? Que desde el diseño ya se contemplan aspectos para evitar que una vez que se lleguen a su final de la vida útil, esos materiales puedan ser fácilmente reciclados, ¿no? ¿Por qué digo fácilmente reciclados? Porque existen muchos productos que nosotros creemos que por el hecho de separarlos, de ubicarlos correctamente en las canecas, que es lo mínimo que podemos hacer, ¿cierto? Ya estamos reciclando, pero resulta que llegan a un punto de acopio y son productos que de pronto son laminados, es decir, que tienen diferentes tipos de materiales, de tal forma que se dificulta su reciclado, o son productos que en el mercado no son reciclables, ¿no? Como decir, la crema de dientes, ¿cierto? El tubo del empaque de la crema de dientes, donde vienen las pastillas, ¿cierto? A nivel de medicamentos, son ejemplos de productos que no son reciclables, de tal forma que no tienen un valor en el mercado en este momento y se consideran basura. De tal forma que desde el diseño se plantea cómo debe ser ese producto para que al finalizar ese ciclo de vida útil se pueda reciclar, se pueda reutilizar, se pueda refabricar, recuperar y reparar, ¿no? Ya vamos a ver las 10 R's, que son principio básico de la economía circular. De tal forma que este producto que ha sido previamente diseñado bajo términos de ecodiseño, de biomimesis, vamos a hablar más adelante también de qué es la biomimesis. El producto pues se elabora bajo sistemas de producción que empleen energías renovables, ¿cierto? En donde se han eliminado al máximo también los desechos, los residuos y los impactos generados ambientalmente. Se busca una distribución, ojalá a nivel local o con cadenas logísticas bastante eficientes, y un consumo con diferentes modelos de negocio que favorecen la reutilización de esos productos, que favorecen la reparación, ¿no? Que adicionalmente es cuando coge mayor prelación un servicio que un producto, ¿no? Vamos a ver ese aspecto un poco más adelante. Posteriormente a que el producto ya ha cumplido con su ciclo de vida útil, se recoge porque es un producto que tiene un valor en el mercado, no es un desecho, es importante y de tal manera que se recoge porque sabe que se va a poder reciclar y va a poder volver al proceso productivo. De tal forma que se está cerrando el ciclo, es decir, se evita que se generen residuos, que se genere basura alrededor de este ciclo productivo. Pues bien, ese es el concepto de la economía circular. Entendamos cuáles son sus 3 principios básicos para desarrollar este proceso. Por un lado, se busca eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Como les decía yo, es una actividad inicial en la que desde esa concepción se está pensando en evitar y en eliminar de raíz esa generación de residuos, de tal forma que los productos son diseñados para evitar ese impacto ambiental. El segundo principio es que los productos y los materiales empleados en estos productos se mantienen en uso, es decir, se maximiza su ciclo de vida, por lo mismo de que se han valorado y han sido diseñados para tener un ciclo de vida amplio, largo, ¿no? Es cuando hablamos de productos de calidad. Haciendo un poco mención a lo que nos comentaba Juan Carlos, podemos hacer el recorderis de la calidad de los vehículos, ¿no? Donde sus latas eran latas duras, latas que de pronto si uno se recostaba no se sumían. Va en esa línea, en productos que tengan una vida útil larga, que sean de calidad, y evitar el consumo masivo, ¿no? Como el fast fashion o la moda rápida, en la cual una prenda de vestir dura un año o menos, y posteriormente la estamos desechando.
¿no? Entonces plantea que esos productos sean hechos de calidad para que los podamos usar. Y paralelamente a que sean usados de calidad, se buscan modelos de negocio para que ese producto no pierda vigencia en el mercado, para que siga siendo útil, para que siga siendo interesante, ¿no? Entonces, ese es un gran reto que se plantea para las empresas y que vamos a ver también a continuación. Entonces, se busca que una vez que los productos son deteriorados o tienen alguna falla, algún daño, puedan ser reparados o reutilizados. Vamos a ver más adelante las 10 R's que son claves en este proceso. Y busca que también dentro de este sistema se encuentran dos corrientes, los productos técnicos o físicos como tal, que son ya productos manufacturados, ¿cierto? A partir del uso de los recursos naturales, o productos naturales como tal, de tal forma que se busca que aquellos productos orgánicos, como los alimentos, como el algodón, la madera, papel y demás, puedan ser devueltos al suelo a través de procesos de compostaje o de digestión anaerobia, ¿no? De tal forma que al volver al suelo regeneran esa capacidad y están dando lugar a mantener ese sistema vivo y ese recurso renovable para continuar con los diferentes sectores de la economía. De tal forma que, como les decía yo, es volver al ciclo, ¿no? Nada se pierde. Aquí lo vemos desde un gráfico un poco más técnico, nos lo suple la Fundación Ellen MacArthur Foundation, que es uno de los pioneros en este tema de la economía circular. Vamos a ver que durante la presentación la referenciamos bastante, porque sin lugar a dudas son los que lideran este proceso, vinculando a las empresas y a los gobiernos. Entonces, como les decía yo, tenemos dos ciclos o dos sistemas, el sistema técnico, que son los materiales que se han transformado a partir de la manufactura, y vemos cómo empiezan a implementarse las diferentes R's, ¿no? Partimos de un concepto interesante y es, una vez que el usuario tiene un producto o un servicio, se busca compartir, ¿cierto? En la medida en que compartimos un producto o un servicio, evitamos que las otras personas tengan que adquirir la propiedad de un bien, ¿no? Tengan que comprar otro bien, porque ¿qué implica comprar? Implica transformar otros recursos, implica usar energía para llegar a transformar ese bien. Alguien pudiera decir, bueno, pero qué bobada, pero ya cuando multiplicamos eso por toda la humanidad, es como logramos llegar a donde estamos. Se plantea mantener y prolongar la vida útil de estos productos, reutilizarlos, redistribuirlos, ¿cierto? Reacondicionar o remanufacturar esos productos, y fijémonos que en el último eslabón es cuando está el reciclaje. Ya vamos a entender un poco más en detalle por qué el reciclaje se considera como un proceso reactivo, ¿no? El reciclaje es cuando ya el producto ha pasado por todas estas etapas y se considera que ya no sirve. Sin embargo, se valoran sus recursos o sus componentes para reincorporarlos nuevamente a nivel de materiales y de insumos en las empresas y los ciclos productivos. Y vemos que a nivel de la materia orgánica, de los alimentos, de los residuos orgánicos y demás, pues por un lado se busca el mayor uso posible, y una vez que ya han sido empleados y que generan desechos, pues que a través de la digestión anaerobia o del compost, pues se puedan descomponer generando biogás, que puede ser empleado para diferentes actividades, ¿cierto? Y vuelvan al suelo regenerando y nutriendo nuevamente pues esas características del suelo para continuar con las diferentes actividades económicas. Eso desde un punto de vista técnico. Ahora entendamos un poco las 10 R's de la economía circular. Vemos acá que partimos de la economía lineal, que es, como les decía yo, viéndolo desde un punto de vista reactivo, ¿cierto? Y en la medida que subimos en las R's, llegamos al proceso de economía circular, lo cual es lo ideable, lo
lo ideal, lo deseable. Y que en la medida que subimos, pues hay un incremento de circularidad. Partimos de una mayor circularidad, ¿cierto? Y se procede a rechazar un producto cuando se sabe que está o que no cumple con esa premisa del diseño para evitar o eliminar los impactos ambientales. De tal forma que ese producto se rechaza porque simplemente, como se dice, un residuo es un mal diseño, ¿no? Es causado por un mal diseño, de tal forma que se debe identificar el diseño correcto para que ese producto o servicio no genere impactos ambientales. Repensar, que es la forma en la cual podemos cambiar la forma o la funcionalidad que cumple ese producto, ¿no? ¿Cuántos empaques vemos que son redundantes y que de pronto no se necesitan? Reducir el consumo de plástico, reducir el uso de elementos que tengan productos químicos o que generen un mayor impacto. Reusar, y es como ese producto que se ha elaborado lo podemos usar varias veces. Podemos hacer uso de ese mismo vaso sin necesidad de usarlo y tirarlo, ¿no? O de esa bolsa para hacer mercado, de esa bolsa de tela, cómo la podemos reusar cualquier cantidad de veces, ¿no? Y fijémonos que aquí, por un lado, se me pasaba mencionar que estas primeras 3 R's nos hablan acerca de el uso y la fabricación de productos inteligentes, ¿no? Ya abordando los conceptos de la economía circular. Y vemos que a partir de aquí ya estamos prolongando su vida útil, ¿no? Y tanto del producto como de sus componentes, que también es parte de la economía circular, pero vemos que baja en su nivel de circularidad. Hablamos de reparar cuando el producto ha sufrido algún daño en sus componentes, de tal forma que continúa funcionando una vez que se ha arreglado. Restaurar es cuando actualizamos ese producto para que no pierda vigencia en el mercado, para que siga siendo interesante a nivel comercial, a nivel de uso. Aquí podemos entrar con muchos ejemplos, ¿no? Sin embargo, para continuar con el contenido, vamos a ver que esto es un brochazo rápido para tratar de abordar todo el contenido que tenemos previsto para esta sesión. Sin embargo, un ejemplo clave aquí es el tema de los celulares, ¿no? ¿Cómo logramos que los celulares se mantengan vigentes a pesar de que sea un modelo antiguo, ¿no? Y es cuando vemos la famosa obsolescencia tecnológica o obsolescencia programada. Y es que a nivel comercial se muestran cómo los nuevos modelos son más atractivos y van dejando atrás los modelos anteriores. Incluso de una forma, pudiéramos decirlo, maquiavélica, porque se dificulta restaurar esos equipos, ¿no? Se dificulta que esos equipos se actualicen ese software o simplemente no se tiene contemplado que ese software se pueda actualizar o que sus componentes se puedan cambiar para que ese producto continúe con su ciclo de vida útil. Remanufacturar es cuando ya ese producto debe ser llevado a una planta de producción para cambiar unas partes significativas de su objeto como tal. Reutilizar es cuando ese producto lo empleamos en funciones diferentes para las cuales fue creado, ¿no? Entonces, eso es parte previa al reciclaje. Reciclar, pues como lo decíamos, es una de las últimas opciones que tenemos cuando vemos que ya no podemos realizar todos estos pasos anteriores, ¿no? Es un paso ya reactivo y es lo mínimo que debemos hacer al separar correctamente nuestros residuos a partir de nuestros consumos. Y finalmente, recuperar energía es cuando se hace la combustión de estos residuos para generar energía, ¿no? Entonces, cuando se usa en calderas, se usa en hornos y demás, quemando esos productos de manera organizada, ¿cierto? Porque si no, la generación de gases puede ser peor que llevar esos productos a una disposición final. Entonces, estas 10 R son claves en estos procesos de economía circular porque nos van a permitir entender cómo podemos aplicarlas en los diferentes
modelos de negocio de las empresas y los diferentes, digamos que, etapas del proceso productivo. La gran pregunta es cómo podemos llevar esto a nuestra situación como ciudadanos, ¿cierto? A unas políticas públicas. Pues bien, lo vamos a ver más adelante. Nuevamente, la analogía entre la economía lineal y la economía circular, vemos acá de manera un poco más gráfica, cómo se tienen unos insumos o ingresan algunos materiales y se generan unos residuos, ¿no? Podemos notar las diferencias entre cuando se genera un proceso con economía lineal y un proceso con economía circular. Fijémonos, un tema tan sencillo como el agua, ¿no? Una empresa, bajo un concepto de economía lineal, se suple de agua potable, hace su proceso productivo generando aguas residuales, aguas con tóxicos, aguas con contaminación. Dentro de un proceso de economía circular, por un lado, se busca que esa alimentación de agua pueda ser sostenible, es decir, que se puedan aprovechar aguas lluvias y que adicionalmente se tengan un proceso de filtrado, ¿cierto?, para que el agua pueda ser reutilizada durante varios ciclos. O incluso previamente se ha identificado cómo dentro del proceso de producción se puede eliminar el uso del agua. De tal forma que si bien sale algún residuo del agua empleada, pues a través de los filtros se ha podido hacer el reciclaje de nutrientes, de tal forma que esos partículas o esos residuos que pudieron quedar en el agua que se usó puedan ser reempleados para otro proceso. Ese es un ejemplo, no vamos a entrar aquí en detalle todos estos para no demorarnos. Veamos el tema de las energías, ¿no? Cómo algunas empresas usan energía generando emisiones a la atmósfera o haciendo uso ineficientes de la energía eléctrica. Desde la economía circular, pues se busca el uso de las energías renovables y adicionalmente la eficiencia energética durante todo el proceso, de tal forma que busca la emisión de cero o incluso pues en aspectos muy bajos. Planteemos los retos y oportunidades de la economía circular, ¿cierto? No sé si hasta este momento hay alguna inquietud. Pues, estimado Luis Felipe, sí, por mi lado estoy recogiendo para el final, pero quien quiera ir interviniendo, bienvenido. Correcto. Bueno, parece que no hay intervenciones, entonces procedamos. ¿Qué retos y oportunidades de la economía circular se nos plantean? Como les decía ahora, si bien tiene una aplicación directa en los procesos productivos, en los modelos de negocio de las empresas, también nosotros como ciudadanos podemos articularnos en ese proceso, e incluso el gobierno. De hecho, la recomendación es que haya una articulación directa entre estos tres enfoques. Veamos cada una de ellas. A nivel del enfoque empresarial, ¿cuáles son esos retos y esas oportunidades que se plantean? Como lo decíamos al principio, desarrollar competencias de diseño circular en las empresas. Es decir, que desde las empresas se contemple diseñar para eliminar los residuos desde la raíz, para que esos productos se puedan reutilizar, para que puedan ser fácilmente reciclables, para que se puedan desmontar sus piezas, para que se puedan intercambiar esas piezas, actualizar y demás, ¿cierto? Y poder aprovechar esos productos durante varios ciclos, varias veces, ¿cierto? Sin perder su valor en el mercado. Eso es un reto, porque ¿qué implica eso? Articular los procesos de diseño con competencias, con uso de tecnología, con conocimiento del mercado, alineado también con toda la parte de mercadeo para hacer que ese producto guste y demás. ¿Qué otro reto se nos plantea? Nuevos modelos de negocio que sean innovadores y que sustituyan esos procesos actuales que están bajo el paradigma de la economía lineal, ¿no? Y que planteen nuevas oportunidades, nuevas visiones en las cuales sea rentable estos procesos.
¿no? Porque entonces ahí entra a jugar los intereses de los empresarios y dirán, bueno, esto es muy bonito, muy interesante, pero ¿cómo hago para que esto me sea rentable económicamente, para que me sea sostenible en términos económicos? ¿No? Entonces allí cuando se plantean modelos de negocio que permitan que eso se materialice. Y por otro lado, implica evolucionar en un proceso de recolección. En la medida que yo diseño, teniendo presente que esos productos cuando finalicen su ciclo de vida van a ser valorados por mi propia empresa, pues establezco un proceso de recolección o de logística inversa, así como los vendí y los llevé a un mercado, también los regreso a mi empresa para lograr la transformación de esos residuos. ¿Qué implica eso? Alineado con el modelo de negocio, soluciones logísticas para que no sea más caro el recuperar los materiales que el uso de materiales nuevos, que es la gran dificultad que nos plantea el uso de los plásticos, ¿no? Y es cuando llegamos a decir que sale más costoso un plástico reciclado que comprar el insumo de un plástico virgen, ¿no? Esa es la gran ironía de este paradigma actual. Veamos aquí algunos ejemplos rápidos y sencillos, sin embargo muy prácticos de cómo se aborda estos tres retos que hemos mencionado allí. Vemos acá esta empresa de pastas italiana, que vemos que algo muy tradicional que se usa en algunos productos es la ventana para observar cuál es el contenido de ese producto. Pues bien, normalmente eso se hace, como les decía yo, con materiales diferentes. Un plástico transparente de ciertas características y un empaque de otro material o de otro tipo de plástico. Pues cuando ese producto se lleva al reciclado, simplemente genera una dificultad, de tal forma que ante tal volumen de desechos, pues los recicladores o las entidades encargadas de este proceso simplemente lo eliminan y lo consideran una basura porque no tiene un valor en el mercado por esa mezcla de materiales. Pues bien, esta empresa ha logrado un empaque, ¿cierto?, a base de papel, en la cual logra que esta ventana sea visible y la integra con el mismo empaque, de tal forma que permite su fácil reciclado. Loop nos plantea un nuevo modelo de negocio, ¿cierto?, en el cual nos distribuyen a los hogares productos de alta calidad, de marcas reconocidas de consumo masivo, ¿cierto?, en empaques de vidrio, en empaques que son reutilizados, de tal forma que entregan y despachan en los hogares esos productos. Una vez que se consumen, los empaques son entregados, la empresa se encarga de hacer la higienización y el lavado de esos empaques y adicionalmente pues te entregan recargado los productos que requieras para su consumo. Entonces, ¿qué es lo interesante de este modelo? Lograr integrar empresas de consumo masivo, ¿cierto? Lograr que haya consumidores que entiendan este proceso, lo usen y paralelamente un proceso logístico para hacer que esto sea rentable, ¿no? Vemos que ya en algunas ciudades de Estados Unidos, incluso en algunas europeas, pues ya se está llevando a cabo este proceso. Y por eso la empresa se llama Loop, ¿no? Como un ciclo, cierran el ciclo. Vemos acá, cuando hablábamos del diseño, fijémonos, un aspecto tan sencillo como un detergente o productos de limpieza para el hogar, donde tradicionalmente lo que hacemos es comprar estos recipientes. Y una vez que se usen, que se finalizan, lo que hacemos es desechar estos productos esperando que se reciclen. Pues bien, esta empresa, actuando un poco más activa frente a esa situación, ¿cierto?, pues plantea la venta no del empaque, del recipiente como tal, sino de las pastillas, que son solubles y que al disponerlas en el empaque, una vez vendido, se pueda reutilizar el empaque, el recipiente, y realmente lo que se use es la pastilla, el contenido que se ha disuelto en el agua y que por lo tanto pues ya puede procederse a usar. Entonces, ¿qué se están evitando acá? Por un lado, producir de manera masiva estos recipientes y que las personas puedan reutilizar los recipientes reduciendo sus respectivos costos.
Como nos lo decía Juan Carlos al inicio, parece que este ejemplo viniera de un proceso de innovación muy alto. Sin embargo, recordar cómo esas costumbres que se tenían anteriormente, de las botellas que, que eran intercambiadas, que se intercambiaban, perdón, y demás, pues es un proceso que en algún momento a los cuales debemos volver como usuarios. ¿Qué pasa con la transformación de un negocio consolidado? Si bien vemos que grandes empresas ya inician en este proceso, por la presión que ejerce el mercado, incluso las políticas públicas, pues es un proceso retador para las empresas, ¿no? Porque implica que, por un lado, entiendan cuáles son sus propios impactos, ¿no? Muchas veces estas empresas se parte porque desconocen que generan un impacto ambiental o simplemente no quieren reconocer su generación de impacto ambiental. Desconocen su responsabilidad social empresarial o su rol en la sociedad, ¿no? Posteriormente, pues, una vez que se ha entendido estos impactos que se generan, pues es entender también los cambios del mercado y cómo los nuevos consumidores estamos enfocados en exigir que esos productos sean más sostenibles, que esos empaques sean mejor usados, que puedan ser productos aprovechables y demás, ¿no? De tal forma que empezamos a hablar de un nuevo comportamiento del consumidor, que son las nuevas tendencias hacia las cuales debemos ir. Partimos de un cambio de paradigma, como lo decíamos, de un proceso que se ha desarrollado tradicionalmente y cómo identificar nuevas formas de hacer esas cosas, nuevos productos, nuevos modelos de negocio, a través del uso de la innovación. Y vemos también cómo apalancar ese proceso con la tecnología para desarrollar nuevos procesos y servicios. Entonces, estos son los retos que se plantean a unos negocios que ya estén consolidados en el mercado y que pudiéramos decir hasta cierto punto que son tradicionales. Porque para una empresa, una startup, un emprendimiento que surge, pues es más flexible poder apropiar estas buenas prácticas desde sus inicios. Este ejemplo nos parece interesante, es de DHL, como todos sabemos, es, por decirlo así, un servientrega a nivel internacional, de tal forma que por sus características empresariales, pues genera un alto impacto ambiental, una huella de carbono bastante significativa por todos los traslados y toda la movilización que tiene que hacer de equipos para llevar paquetes de un lado a otro. Pues bien, ellos siendo coherentes con su responsabilidad social, pues se han comprometido a una misión 2050, en la cual buscan reducir a cero todas sus emisiones relacionadas con la logística. De tal forma que buscan el uso de energías renovables en sus vehículos, ¿cierto? Y vincular también un modelo de negocio con aspectos sociales, ¿no? Son ejemplos de algunas soluciones a las que se llegan, ¿cierto? Por parte de grandes empresas, como les decía yo, rompiendo un poco con ese paradigma que ya se tiene. Generando también algunas formas de compensar, como lo decíamos al inicio, de compensar el daño que ya se ha hecho o que se está haciendo a través de la reforestación o de campañas de siembra de árboles. Entonces, vemos que a nivel empresarial surgen algunos sectores que pudiéramos decir que tienen una mayor oportunidad para la circularidad. Es decir, aquellos sectores que generan un impacto y que desde estos principios que hemos mencionado pueden tener una transformación a través de la incorporación o implementación de esas buenas prácticas. Entonces, cuando hablamos del sector plástico, de los sectores de productos electrónicos o eléctricos, de los alimentos y la agricultura, cómo se evita toda esa pérdida de alimentos, en la construcción, ¿cierto?, que genera muchos residuos de materiales, cómo se puede eso evitar, desde el turismo, con su alto impacto ambiental, y desde la moda y confección, recordando también el concepto del fast fashion.
Entonces, un mensaje positivo desde la Fundación Ellen MacArthur Foundation se está liderando también con otros países en los cuales Colombia forma parte, la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe, ¿no? Que es un conglomerado de países, en este caso está Colombia, Costa Rica, Perú y República Dominicana, en la cual están trabajando para generar una visión común. Eso es muy importante porque sin lugar a dudas pues va a materializarse en nuevas regulaciones, en normas y en políticas públicas que más adelante veremos. Un poco de cifras de estos resultados empresariales de la economía circular en Colombia, ¿no? Vemos que si bien son cifras del 2016, es interesante tenerlas mapeadas porque fijémonos que el material aprovechado llega a unos valores bastante bajos, por lo mismos que yo les decía de la facilidad para el reciclaje y de cómo estos procesos se habla de que están en línea o en transición, ¿cierto? En transición hacia el cambio, ¿no? Y que por lo tanto pues va a requerir una graduabilidad del proceso. Entonces vemos que uno de los elementos o materiales más aprovechados pues es el papel y el cartón, con un 53%, de metales el 25%, vidrio el 13%. El vidrio tiene una particularidad y es que es un material muy noble, de un fácil reciclado, ¿cierto? Que es inocuo para los productos y demás, sin embargo que por sus dificultades de transporte hace que se complique su reciclaje, no solo por el efecto cortante que tiene, sino que adicionalmente por su peso y por el volumen que plantea para el tema de mover esos productos hacia un reciclaje efectivo. Y el tema de plásticos, por las dificultades que les comentaba de los diferentes materiales que se mezclan, de productos que creemos que son reciclables cuando realmente no lo son. Y maderables, pues un 2%. Aquí hablamos un poco también de las cifras de aprovechamiento. Vemos que Bogotá pues es la ciudad que está liderando y vemos que Antioquia y Santander pues son las que continúan allí. Hablemos un poco desde nuestro enfoque como ciudadanos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Partimos de un concepto muy importante y que se debe abordar desde un punto de vista personal y familiar, y es el consumo consciente, ¿cierto? Entender qué estoy consumiendo, ¿cierto? Y cómo lo que estoy consumiendo va a generar un impacto, una huella, como lo mencionábamos al inicio. Y se plantea el siguiente ejercicio, ¿no? Si tuviéramos que cargar en nuestros hombros los residuos que generamos día a día, ¿cuántos kilos empezaríamos a cargar? ¿A partir de qué día ya sería imposible para nosotros cargar en nuestra espalda los residuos que generamos en nuestros consumos y en nuestro comportamiento del día a día? Pues bien, es una inquietud que queremos dejarles planteada, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas, al cabo de 4 o 5 días, pues ya podemos ver resultados como la imagen de este señor Rob, que hizo ese ejercicio, ¿cierto? Y encontró que aunque se piensa que realmente uno tiene un consumo promedio o un consumo bajo, realmente se generan muchos residuos y de los cuales muy pocos son realmente aprovechables. Por lo tanto, estamos generando basura e impactando. Entonces allí cuando empezamos a ser conscientes de qué productos realmente requerimos comprar, cuáles podemos reutilizar, cuáles podemos arreglar, cuáles podemos compartir, ¿cierto? Cuáles productos podemos rechazar y decir no estoy de acuerdo con este porque tiene un empaque, digamos que redundante, ¿cierto? Cuando empacan una mandarina y la sacan los tajos y la empacan, eso pues es algo absurdo, ¿cierto? De tal forma que las personas puedan llegar a ese nivel de conciencia y consumir pensando en cómo lo que están haciendo va a afectar o va a beneficiar, generando una corriente y un cambio a nivel social y de consumo. Y como ustedes saben, en la medida que las personas consuman productos, pues las empresas van a seguir
generando esos productos, de tal forma que nosotros como consumidores tenemos el poder en ese sentido. Desde el enfoque del gobierno y de las políticas públicas, pues bien, hemos hablado de cómo las empresas tienen estos retos, de cómo nosotros como ciudadanos tenemos la facilidad de elegir los productos que consumimos. Pues bien, se requiere que desde la política pública, desde el gobierno, ¿cierto?, se ejerzan incentivos para las empresas, para los usuarios o consumidores, ciudadanos y demás, regulación fuerte y también regulación que oriente a que las empresas empiecen a adoptar estos principios. Entonces, ¿por qué se habla de que las ciudades son motores de la economía circular? Porque sin lugar a dudas, pues vemos que es donde reside el mayor número de personas, donde se hace el mayor consumo de recursos naturales, de energía y demás, y donde efectivamente al hacer consumo se generan el mayor número de residuos, de tal forma que plantean uno de los grandes retos de la economía circular, ¿no? Y paralelamente, en la medida de que se solucione empleando políticas públicas, pues se va dando respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible y a los objetivos climáticos con los cuales los diferentes países han llegado a diferentes acuerdos, ¿no? Solucionando problemáticas que todas las ciudades tienen y van relacionadas con la movilidad, la vivienda y el desarrollo económico, porque particularmente la economía circular plantea, como se ha mencionado y de pronto ustedes lo han podido ver, una reactivación verde en la cual se generan nuevos empleos, ¿no?, generando también oportunidades y desarrollos profesionales para diferentes perfiles. Entonces, nuevamente, apoyándonos en la Ellen MacArthur Foundation, se ha generado un documento con 5 objetivos muy puntuales referente a las políticas públicas, de las cuales queremos destacar estos 3, que son muy pertinentes pues a nuestras características colombianas. Por un lado, crear las condiciones económicas favorables para la transición. Como les decía yo, es un proceso gradual en el que las empresas deben empezar a incorporar estos procesos, ¿cierto?, de tal forma que se generen incentivos económicos que estén apoyados con regulación, ¿cierto?, para que sea un proceso equitativo, para que sea un proceso gradual y para que las empresas se monten en este bus. Y vemos también que se debe promover la colaboración para el cambio a nivel de sistema, y es cuando hablamos de la colaboración entre diferentes entes, ¿no?, cuando hablamos la colaboración público-privada en las diferentes cadenas de valor. Allí, pues la educación cobra un valor fundamental también en este proceso, porque sin lugar a dudas, pues es la que va a permitir articular este proceso y generar las competencias en los profesionales para lograr este cambio. Y también en este proceso, en el proceso de invertir en innovación, en infraestructura y en competencias, porque sin lugar a dudas, ese cambio de paradigma requiere generar procesos de investigación, requiere articular estos actores en pro de generar nuevas soluciones que sean inclusivas, que sean sostenibles y que logren ese cambio, ¿no?, esa transición. Entonces se habla de infraestructura, porque sin lugar a dudas pues es lo que va a permitir esos procesos de innovación, esos procesos de investigación, de acompañamiento y aceleración a las empresas que estén en estos procesos. Paradójicamente, nosotros como colombianos a veces nos damos bastante duro, ¿no?, y lo mencionábamos con Juan Carlos y con Carlos cuando estábamos preparando esta sesión. Colombia es un país que está liderando este proceso de economía circular en Latinoamérica. Si bien el país que va más avanzado es chileno, es Chile, ¿cierto? El actor o el protagonista del artículo que leyó Juan Carlos al inicio es chileno. Sin embargo, Colombia lleva unos avances bastante interesantes en esta materia, ¿no? Vemos
acá algunos de los avances, porque hay otros que por efectos de tiempo no incluimos acá en la presentación, sin embargo, manifestamos acá los más representativos, donde podemos destacar la Estrategia Nacional de Economía Circular. Sin lugar a dudas es un documento, es una hoja de ruta que permite orientar a esa transición hacia la economía circular, tanto al gobierno, a las empresas y a los ciudadanos, ¿no? Vemos acá la resolución 1407 del 2018, que nos habla de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Y es a través de unas metas que se han pactado para que las empresas que producen y comercializan productos que requieran empaques, pues puedan hacerse responsables de esos empaques y darles un tratamiento y una transformación útil a esos productos, ¿no? Entonces vemos como positivos estos avances. Vemos acá también el fomento a la eficiencia energética, vemos también la regulación frente a plásticos de un solo uso, al uso también de compras verdes en las entidades del Estado y demás. El apoyo a los negocios verdes. Entonces estamos ante un panorama jurídico optimista, ¿cierto? Que nos plantea continuar en este proceso. De allí, pues, que Colombia forme parte de, como les decía, la coalición para la economía circular también. ¿De dónde surge la Estrategia Nacional de Economía Circular? Se parte de la perspectiva global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes saben han sido ampliamente aceptados a nivel mundial y que han planteado, digamos que, unos objetivos muy concretos para lograr unos resultados sostenibles. Se parte de una perspectiva ya más a nivel nacional a través del COMPES, que es ese documento orientador a nivel de política pública, y posteriormente a partir de allí se crea ya la estrategia de la economía circular, en la cual se destaca la optimización de los sistemas, un énfasis en mayor valor agregado y las oportunidades de compartir y colaborar entre diferentes cadenas productivas, ¿no? Y vemos finalmente pues ya lo que es la producción y el consumo sostenible, ya por parte de las unidades productivas empresariales y nosotros como consumidores. De tal forma que Colombia se visualiza como el primer país en Latinoamérica Latina en lanzar esta Estrategia Nacional de Economía Circular. Hasta este punto, pues ya hemos visto esas interacciones, ¿no?, entre tanto empresas como ciudadanos y el gobierno. Entendamos un poco, si no hay dudas o intervenciones, entendamos un poco cómo se articula la economía circular con la innovación, que hasta cierto punto pues ya lo hemos venido mencionando. Por un lado, como lo decíamos, la economía circular es proactiva, ¿no? Nos plantea cambios desde el inicio, de tal forma que hacer cambios o paños de agua tibia no se consideran un proceso de economía circular. Busca replantear el sistema, ¿cierto?, y construir un sistema nuevo a partir de estos principios que hemos mencionado para lograr soluciones concretas, ¿no? ¿Qué requiere esto? Cambiar el paradigma y plantear diseños para nuevos procesos, nuevos productos e incluso servicios que cambien esa forma tradicional de operar. Entonces es allí cuando estos tres mundos o tres aspectos se juntan para lograr y poner en el centro a la sostenibilidad, ¿no? Recordemos que durante los procesos de innovación se hablan de que son procesos centrados en el usuario. El Design Thinking busca generar soluciones que sean centradas en el usuario, ¿no?, que sean acertadas frente a la forma en la cual el usuario se comporta. Sin embargo, es importante incluir en ese centro, en esa prioridad, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, ¿cierto?, la eliminación de los residuos y de los impactos ambientales, de tal forma que la economía circular nos plantea
nuevos modelos de negocio apalancados con nuevas tecnologías, con las tecnologías 4.0, ¿cierto? Que sin lugar a dudas son las que nos van a permitir gestionar de una mejor manera los procesos para hacerlos más eficientes, nuevos productos y el planteamiento de nuevos servicios. Y la innovación, entrelazada con la economía circular, pues es la que nos va a permitir llegar a una colaboración entre diferentes actores o entre diferentes eslabones de la cadena de valor. De tal forma que la sostenibilidad sea ese centro para el cual se trabajen en soluciones puntuales, ¿no? Esa es la articulación que se debe dar entre la innovación, la economía circular y la tecnología. Porque hoy en día no se concibe que un proceso de innovación no esté apalancado en la tecnología, ¿cierto? Se busca apoyarse en las herramientas tecnológicas como medio, no como fin, sino como medio, ¿cierto? Para lograr gestionar mejor los diferentes aspectos empresariales. E incorporando la economía circular para lograr el aspecto de la sostenibilidad. Tenemos acá un ejemplo interesante en el sentido de una empresa apalancando estos tres factores, que como les decía yo, un proceso de innovación no se puede ver de manera aislada, sino que debe integrar la tecnología y en este caso la economía circular. Algramo, pues es una empresa de distribución de productos de aseo, de higiene para el hogar, ¿no? De tal forma que ha logrado denominar o llegar a considerar que los empaques plásticos funcionan como si fuera una billetera virtual. De tal forma que los empaques contienen un código RFID, ¿cierto? De tal forma que los usuarios a través de una aplicación recargan el valor económico, ¿cierto? De lo que quieren consumir y al acercar este dispositivo en este punto en este dispensador móvil, ¿cierto? Pues reconoce este recipiente como si fuera una billetera, ¿cierto? Y deposita el contenido. De tal forma que, por un lado, se le está dando un alto valor y se le está dando una transformación total al uso de este recipiente, ¿no? Adicionalmente, se plantea un nuevo modelo de negocio en el que la empresa hace que esto sea rentable y lo logra a través de diferentes puntos de distribución, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo bastante interesante de cómo darle un giro significativo al uso de los recipientes, en este caso para jabones. Es un modelo de negocio que está ya replicándose tanto en Latinoamérica, ¿cierto?, como en Estados Unidos, con resultados interesantes y con alianzas con productos de empresas masivas, pues de renombre. Ustedes se preguntarán, bueno, necesitamos ejemplos colombianos. ¿Qué hemos hecho en Colombia? Veamos algunos casos, por efectos de tiempo, ya van siendo las 11:30. Vamos a mencionar algunos, ¿cierto? Para tener ese referente y darnos cuenta que el vaso está medio lleno, no medio vacío, sino medio lleno. Tenemos acá algunos ejemplos un poco más desde el manejo postconsumo, ¿cierto? Un poco más reactivos, que si bien una vez que se han usado los plásticos, se pueden hacer lo que se denomina la madera plástica para diferentes aplicaciones, ¿cierto? Es un uso que se puede hacer a través del reciclaje. Vemos también ladrillos que se pueden realizar, vemos también pavimentos o carreteras a través del uso del plástico postconsumo. Algunos temas de infraestructura en la medida que se aprovechan como ladrillos o madera plástica, ¿cierto? E incluso la Fundación Botellas de Amor, que también plantea la construcción de viviendas. Sin embargo, fijémonos que estos ejemplos son ejemplos postconsumo, es decir, plantean una solución al residuo que ya se ha generado de alguna u otra manera y que en ese momento no tiene un valor, ¿no? Si bien es un ejemplo que podemos mencionar, queremos ir un poco más allá, ejemplos más circulares.
Veamos esta iniciativa. Tenemos una iniciativa desde lo público, ¿cierto?, que queremos destacar acá, que se llama la 72, un modelo de economía circular. No sé si la hayan escuchado. Pues bien, desde la Cámara de Comercio y desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través del hub que se ubica en la calle 72 con séptima, ¿cierto? Ese hub entre turístico y financiero, ¿cierto? Se ha planteado un piloto para integrar diferentes cadenas de valor desde el sector productivo, el sector hotelero y también el sector rural, ¿no? De tal forma que se plantea cerrar el ciclo desde un punto de vista interesante. Y se tiene por un lado los hoteles que están ubicados en esta zona aquí más arribita en la séptima, ¿cierto? De los cuales se tienen 9 hoteles vinculados en este piloto. Entonces se parte de los productores de huerta, ¿cierto?, que puedan ofrecer sus productos orgánicos. Hay una oferta gastronómica en los hoteles, ¿cierto? Esa oferta gastronómica en los hoteles pues es consumida por los clientes, ya sean turistas o personas locales. Esa oferta gastronómica genera unos residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos pueden llevarse a un proceso de compostaje, ¿cierto?, a través del cual va a salir un compost o un abono que puede volver a los productores de huerta. Pues bien, es un proceso interesante en la medida que se cierra el ciclo y esos residuos se aprovechan nuevamente dentro del proceso, vinculando las diferentes cadenas de valor, ¿cierto?, y generando pues ese desarrollo económico y ese apoyo tanto a los productores de huerta, ¿cierto?, como también pues impulsando la gastronomía local, ¿no? Entonces, si bien es un piloto, de los resultados que se obtengan a partir de allí, pues dependerá que se replique a nivel más macro en la ciudad o incluso en otras ciudades. Ejemplos como este ya se han realizado en otras ciudades como Milán, como Ámsterdam, con resultados muy positivos, ¿cierto? No solo a nivel de cierre de ciclo, sino también a nivel de apoyo y desarrollo local en términos económicos. Otro ejemplo interesante es Recupera tu silla, con un aspecto más social, ¿no? Pues, sin lugar a dudas, ofrece darle una segunda oportunidad a los muebles o a las sillas que para las personas o para las empresas ya han cumplido su ciclo de vida útil. De tal forma que al arreglarlos o reponerlos, pues lo pueden dar en uso para las diferentes escuelas de sectores vulnerables o lugares pues, de difícil acceso, donde no hay una cobertura por parte real del país. Entonces, fijémonos su eslogan: donde los muebles y tus sillas cumplen un ciclo, empieza una mejor vida para muchas personas, ¿no? Y qué mejor que una silla que puede considerarse de pronto ya un residuo, cómo se aprovecha y se puede darle una vida útil, prolongar esa vida útil y darle una solución a estas escuelas de escasos recursos. Vemos que paralelamente no se limitan a eso, sino que tienen unos procesos para empresas. Higienizar los muebles, por ejemplo, reemplazar las piezas ausentes o dañadas. Entonces, fijémonos que aquí entran los principios de economía circular, ¿no? Personalizar los muebles o transportamos los muebles que pueden recoger porque ya no se necesitan o llevar de un lado a otro, ¿no? Entonces, plantea un modelo de negocio bastante interesante con unas empresas que se han vinculado, ¿cierto? Y con un impacto social. Atesa es una concesión del servicio de aseo en Pereira, ¿cierto? ¿Qué se destaca de esta empresa? Pues que una vez que se obtienen las aguas residuales de los lixiviados, ¿cierto?, en un relleno sanitario, pues pensaríamos que eso ya no hay nada que hacer con eso, porque es agua podrida, lleva lo peor, ¿no? Entonces, a través de unos procesos logran reutilizar esa agua, filtrándola y demás, para dejándola en condiciones óptimas para utilizar el lavado de monumentos y vías públicas, de tal forma que no es un residuo que llegue a fuentes hídricas o que atraviese los subsuelos, sino todo lo contrario,
que se recogen esos lixiviados, se les da un tratamiento y se emplean en otros procesos. Entonces destacamos mucho ese ejemplo. Recordar que una parte significativa de la economía circular es cómo se hacen uso de los residuos, ¿no? Como un residuo se considera no una basura, sino algo que a través de un nuevo proceso puede emplearse ya sea en la misma empresa u otra actividad económica, ¿no? Eso es clave dentro de la economía circular y de pronto no lo habíamos mencionado de esa manera. Otro ejemplo es Enca. Enca es una empresa dedicada a la fabricación de textiles, ¿cierto? Que ha logrado, por un lado, posicionar una red de recolección a nivel nacional. Como le decíamos, uno de los grandes retos es la logística inversa, o cómo logramos que sea rentable recoger los materiales que puedan ser reciclados, ¿cierto? Entonces, aprovechando las botellas PET, pues logran obtener fibras y filamentos, ¿cierto?, que están usando hasta en un 51% de sus productos. ¿Qué hacen ellos? Ropa deportiva y prendas de vestir, ¿no? Ropa interior y demás. Entonces, ¿qué vemos? Que esta ropa ha podido ser elaborada con fibras obtenidas del reciclaje de botellas PET. Y paralelamente, al consultar la página web, pues vemos que han obtenido una certificación, ¿cierto?, bastante técnica, en la cual les permite asegurar que no hay presencia de sustancias nocivas en los productos que están usando, ¿no? Porque alguien pudiera decir, uy, pero yo como estoy seguro que esa prenda que estoy comprando no está contaminada. Pues bien, este tipo de empresas ya ha evolucionado ese nivel de procesos para lograr garantizar que sus productos pues están correctamente. Y vemos acá el nivel de botellas que han sido recicladas, ¿no? Aquí poniendo los puntos de 1000, vemos que son 6.819 millones de botellas, que de lo contrario pues estarían sin una disposición final correcta. Entonces ya vemos un impacto bastante interesante. Este contador está en continuo movimiento, incluso al visitar la página web que está acá pueden darse cuenta. Sobra decir, aquí no le estamos haciendo publicidad a ningún tipo de empresas, simplemente destacar los ejemplos que son de interés público. Acá en Argos, si bien Argos es una empresa que, como ellos muy bien saben y lo dicen, genera un alto impacto ambiental, tanto a nivel de caliza, de minería, de los hornos que utilizan, pues han empezado a sacar productos y soluciones al interior de su planta productiva. Uno de estos procesos son los sacos verdes, ¿cierto?, en la cual emplean el reciclaje de los sacos que se han usado, ¿cierto?, para emplearlos en otros procesos como el fibrocemento, ¿no?, que se usa en la fabricación de tejas. Entonces, vemos que es interesante que puedan usar una materia prima, ¿cierto?, en otras industrias o en otros procesos, generando unos ahorros significativos en términos de agua y de árboles. Vamos a continuar. Allí teníamos un video, pero por efectos de tiempo vamos a proseguir. Otra iniciativa bastante interesante que podemos mencionar es la iniciativa de la ANDI. Frente a la resolución 1407 que les comentaba yo, en la que las empresas deben cumplir unas metas graduales de aprovechamiento de sus residuos que se han generado con la comercialización de sus productos, pues bien, la ANDI, liderando ese conglomerado de empresas, pues ha creado la visión 30-30-30, que busca ayudarles a las empresas a gestionar sus envases y sus empaques, ¿no? Entonces es cuando vemos que ya hay más de 180 empresas de 24 sectores productivos alineadas a esta iniciativa, de tal forma que al masificar, al tener un volumen bastante interesante, pues es cuando se hace rentable esos procesos de recolección, esos puntos de acopio y esos puntos de transformación de esos residuos. Paralelamente con esos procesos, pues inician procesos de ecodiseño,
¿cierto? Y de implementación de nuevos diseños y de nuevos modelos de negocio para reducir esas tasas de generación de envases y empaques, ¿no? Es una resolución bastante interesante porque parten de la idea de que las empresas deben ser responsables con sus propios productos que han realizado, ¿no? Y cambia el papel que venían teniendo las empresas frente a una actitud de pronto desinteresada frente al impacto que generaban, ¿no? Entonces, se destaca mucho esta iniciativa. Nos gustaría conocer también qué otras iniciativas ustedes tienen en mente que podamos compartir aquí con los otros asistentes en términos de economía circular. Entonces, nuevamente, los invitamos a que escaneen este código, ¿cierto? O a que ingresen a menti.com y diligencien este código, ¿no? Si quieren lo pueden ir haciendo en paralelo. El código es 98 81 95 7. Y nos gustaría que nos comentaran qué otras iniciativas, emprendimientos, startups ustedes conocen que puedan ser ejemplos de economía circular, así como lo hemos venido mencionando, ¿no? Esto es interesante porque a veces pensamos que no hay muchos ejemplos o que no hay muchas iniciativas, y en la medida que vamos profundizando en el tema, vamos encontrando que realmente sí hay iniciativas, sí hay ejemplos, sí se están haciendo cosas, y que a veces falta difusión, ¿no? Falta darlas a conocer y entender por parte de todos que sí existen esos procesos. Entonces, voy a compartir acá cómo se comporta esa alimentación por parte de los asistentes. Recordemos ingresando a menti.com y empleando este código 98 81 95 7. Si alguno tiene alguna iniciativa que conozca adicional a las que hemos mencionado. Ya tenemos una primera respuesta: ladrillos ecológicos. Efectivamente es una forma de darle un uso a ese residuo que ya se ha generado, ¿no? Postconsumo. Entonces, en la medida que se comprime y se generan esos ladrillos, ¿no? Cada vez estos ladrillos ecológicos van teniendo una mayor calidad, porque recordemos que al inicio ese material, al comprimirse, todavía generaba una porosidad, ¿no? Y de pronto no quedaba muy bien fusionado los diferentes elementos plásticos, generando dificultades en las infraestructuras que se llegaban a construir, pero cada vez han ido avanzando más. El uso del vástago de la caña para la fabricación de papel. Efectivamente, en Cali hay unas iniciativas bastante interesantes frente a esto. Y también frente al uso de ese vástago para diferentes aspectos. No solo el uso en términos de fuentes energéticas para los hornos, sino también para otros aspectos. Construcción con materiales reciclados. ¿De acuerdo? Un ejemplo bastante interesante que mencionábamos también con Juan Carlos al estar organizando esta charla. Recordemos la construcción del edificio de la Universidad de AN, ahí cerca al Centro Comercial Andino, ¿cierto? Que ha demostrado ser un ejemplo pionero, incluso en Latinoamérica, de una construcción basada en conceptos de economía circular. Cercas con botellas PET. Efectivamente, como decíamos, en la medida que se hace madera plástica, pues se pueden suplir los postes que se usan para cercar una finca a partir de cercas hechas con material PET. Para profundizar aquí, en este aspecto, vemos que cada vez se van empleando o dando un mayor valor agregado a esos productos que se obtienen a partir del plástico reciclado, ¿no? Utilización de llantas en pavimentos y cercas de fincas, ¿de acuerdo?
llantas de segunda para complementar el pavimento. Efectivamente, destaco también que hace unos días salió una noticia en Chile de que van a montar el primer centro en Latinoamérica para el reciclaje de llantas de minería. Como ustedes saben, esas llantas son bastante voluminosas, entonces pues va a haber un centro de economía circular para esas llantas. Parques con neumáticos, ¿cierto? En los niños, en los parques de niños, pues vemos también que el piso tiene un material que es hecho a través de plástico. Ventas de garaje es interesante porque este concepto también se aborda desde la economía circular y es cómo lo que yo tengo le puede ser, y de pronto para mí ya no me sirve, para otra persona puede ser de interés. Entonces es cuando se fusiona con el concepto de economía colaborativa, ¿no? ¿Y qué es esto de la economía colaborativa? Nada más y nada menos que el trueque, ¿no? Como algo que yo tengo le puede servir a otra persona y esa persona tiene algo que a mí me puede servir y así le prolongamos la vida útil a un elemento. Pues bien, parece que ya tenemos todas las opiniones, hemos recibido una participación interesante, ¿cierto? Invitarlos a continuar en este proceso de ir identificando estas iniciativas para apoyarlas desde nuestros diferentes roles en la sociedad. Voy a volver aquí a la presentación. ¿Están de acuerdo? Y queremos cerrar con este mensaje, con la invitación que nos hacía Juan Carlos al inicio. ¿Cómo podemos volver a lo natural, volver a esas prácticas que son sostenibles, ¿cierto? ¿Cómo lograr que apoyar a empresas o emprendimientos que nos suministren la leche con empaques que podamos reutilizar y que a su vez pues nos garanticen que son higiénicos y que son idóneos para el producto, ¿no? Como en el caso del vidrio para el uso de la leche, ¿no? El caso de que estos empaques puedan ser reutilizados y no nos estén cobrando a nosotros el empaque como tal, sino el contenido, que es lo que realmente vale. Y de esta manera pues evitar la generación de residuos, ¿no? ¿Cómo podemos reutilizar las bolsas de mercado? Ya existen muchas opciones con las bolsas de tela, ¿cierto? Recordar los canastos que se tenían para hacer el mercado. Si bien aquí vale la pena hacer un mensaje un poco más en detalle, vemos que estas mochilas que tradicionalmente se han empleado para el mercado son hechas a base de suncho, ¿no? Que es esa película plástica que se usa para amarrar las cajas. Si bien con este mensaje no queremos incentivar el uso del suncho tampoco, porque es un material plástico, sí rescatar el uso de bolsas de tela o demás que puedan ser reutilizables y reemplazar el uso de las bolsas plásticas, ¿no? Volver al intercambio de las botellas, ¿no? Como si vamos a comprar una botella, una gaseosa 2 litros o 2 litros y medio o demás, pues que podamos devolver esa botella y no tener que incurrir en el plástico de la botella que se genera, ¿no? Porque si bien pudiéramos decir, bueno, ya hay un proceso y ya hay tecnología de PET to PET, ¿no? O sea, empresas de reciclaje que las botellas que han recolectado las vuelven a construir en términos de botella, garantizando la higiene, ¿cierto? Y con seguridad alimentaria, y para la seguridad alimentaria, perdón, de tal forma que es una botella que se vuelve a ser botella, ¿no? Sin embargo, recordemos que estamos allí generando uso de recursos, de tal forma que sigue estando vigente el uso de las botellas de vidrio, de esos modelos de recolección y de reutilización de materiales. Entonces, esta es una invitación a retomar esas prácticas que manteníamos anteriormente, hace unos años, nuestros padres, ¿cierto? Y que podamos entender ese valor de lo simple, ¿cierto? Porque muchas veces
como lo decíamos al principio y con esto queremos cerrar como iniciamos, esa perspectiva de facilismo, de uso de materiales de, valga la redundancia, de un solo uso, nos ha llevado a esa falsa practicidad, ¿no? A ese uso desmedido y descontrolado del plástico que sin lugar a dudas, pues hoy en día nos está pasando factura. Recordarles que vamos a tener unas próximas sesiones. Esperamos que este mensaje que les hemos compartido haya sido de interés para todos ustedes, que lo puedan referenciar con sus otros compañeros, ¿cierto? E invitarlos a las próximas sesiones que vamos a tener. La próxima sesión va a estar más enfocada en términos de emprendimiento y de cómo llevamos estas prácticas a las empresas para implementar estos principios de la economía circular. Por último, pues darle las gracias a todos por este espacio y dejamos abierto para responder inquietudes y agradecerles pues por el comportamiento y dejar la invitación abierta a que continuemos construyendo soluciones, ¿cierto? Y aportando a la sostenibilidad desde cada uno de nuestros roles y en nuestras actividades. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Felipe, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Creo que ha habido una presencia muy buena, muy diversa. Yo, antes de dar paso a inquietudes que se han generado, quiero recoger unas notas. Quiero compartir con ustedes las notas que hice después de la presentación que nos ha hecho Luis Felipe. Lo primero tiene que ver con lo que yo me imaginaría que desde la universidad podríamos responder. Y esto simplemente es mi opinión y quiero dejar la inquietud, porque como les decía al principio, aquí llegamos para seguir adelante, para profundizar en este tema. Me llamó la atención que Luis Felipe decía que en este tema de este comportamiento que se nos volvió tristemente tradicional, ¿no? Cuando lo tradicional pues era otra cosa, lo que pasa es que aquí hay muchas personas jóvenes, pues hay una responsabilidad individual, que deja una huella muy pequeña. Lo que pasa es que somos muchos, somos como 7.000 millones. Entonces, así sea muy poquita la huella que cada uno de nosotros pueda dejar, pues entre todos dejamos una huella muy importante. Afortunadamente, estamos en una institución de educación y ahí creo que nos cabe una responsabilidad enorme. Y ahí hay un trabajo por hacer, no solamente entre nuestros estudiantes, sino entre quienes se forman para educar personas desde la primera infancia. Y yo creo que lo digo no solo por la experiencia que tuve con mis hijos, sino por las que estoy teniendo ahora con mis nietos, que todas son pequeñitos. Ellos le enseñan a uno, si aprenden bien, ellos son los que marcan la pauta. Y ahí nosotros tenemos unas posibilidades y unas responsabilidades con la sociedad, con el planeta, en fin. Por otro lado, está la huella que se puede dejar desde lo corporativo. Claro, eso ya son más poquitos. Es que cada uno deja una huella enorme. Afortunadamente, igual, desde la universidad, nosotros trabajamos con emprendimientos. Y está claro, para mí, por lo que nos ha contado Luis Felipe, que desde el origen del producto que se genera, uno puede estar haciendo un trabajo responsable. De manera que ahí se juntan las dos cosas.
También está el Estado. El Estado todavía no lo tengo tan claro dentro de nuestras competencias de universidad. Sin embargo, a nivel individual y a nivel empresarial, nosotros podemos tocar fibras y hacer nuestra contribución. Desde luego, no solucionaremos los problemas del planeta, pero sí los de nuestro ámbito de acción. Y hay una invitación clara desde Asuntos Corporativos a que trabajemos juntos y hagamos nuestro aporte. En otras anotaciones se me venían a la cabeza un par de temas que tienen que ver nuevamente con esa palabra tradicional que mencionó Luis Felipe y que me llamó tanto la atención. Y es que desde luego que hay un tema de innovación, sobre todo porque nos volvieron tradicional algo que no lo era así. Y resulta que estamos viendo la pérdida de unos oficios que en países desarrollados ya se han perdido completamente, pero que nosotros tenemos. Y es en los barrios, los zapateros, los sastres, las personas de las misceláneas que les solucionan a uno un montón de cosas, el plomero, el albañil. Hay un montón de profesiones que están metidas en este tema de la economía circular y que no debemos dejar que se pierdan, por el contrario, recuperarlos como oficio. Y dentro de nuestra labor de educación, invitar a esos consumos responsables y a esa posibilidad de alargar la vida de los productos que nosotros normalmente desechamos. Los electricistas, los que reparan las planchas y las lavadoras y eso que en países desarrollados simplemente se botan a la caneca, ¿verdad? Otra cosa mencionó Luis Felipe y que también contribuye, y es el tema de los ciclos cortos. El transporte es algo que genera un montonón de contaminación. Y nosotros muchas veces tenemos la producción aquí al lado, y sin embargo consumimos o nos comemos cosas que vienen del otro lado del mundo. O sea, yo no entiendo cómo es posible que nosotros aquí en el llano producimos arroz y lo traemos de Vietnam. Eso, algo hay que es absolutamente irracional, ¿no? Y no puede ser solamente un tema puramente económico. O sea, hay cosas que la economía no necesariamente es capaz de medir. Lo otro que quería comentar dentro del Recorderis, lo que pasa es que llegué tarde al aplicativo, soy un poco lento, lo reconozco, cuando Luis Felipe mencionaba que otros ejemplos podría haber de economía circular y que no necesariamente son de ahora. Se me ocurre que un programa que yo no sé si tiene 10, 15 o 20 años, se llama Computadores para Educar. Y eso estaba funcionando. Y es una manera de darle una vida adicional y supremamente útil a productos electrónicos que son muy, muy contaminantes. Finalmente, para cerrar, antes de dar las palabras, quiero decir que además de los individuos, de las empresas, del Estado, pues nuestra Iglesia Católica. En buena hora, el Padre Francisco, con su encíclica de Laudato Si, pues, de alguna manera nos está sirviendo como de patrocinador, de acompañante, pues no, o sea, casi que diría de cómplice en el buen sentido de la palabra. O sea, maravilloso que nos haga ese llamado desde el Vaticano, sabiendo que tiene una influencia sobre miles, pues, de millones de creyentes, ¿verdad? Esto es un compromiso de todos. Y esa es la invitación
Nuevamente, gracias por permitirme este espacio y entonces yo empezaría, si quieren, podemos leer. Yo tenía la primera inquietud, la originó Diana Velandia. Diana, si quieres que la lea o quieres plantear tú la inquietud. Y pensaba yo que por el tiempo y agradecerles a todos nuevamente la asistencia, vamos a retomar y a recoger las inquietudes y en la medida de lo posible con Luis Felipe y Juan Carlos darles respuesta a cada uno. Cada uno ha manifestado cosas interesantes. Pues quisiéramos que no se quede eso ahí. Nosotros hemos tomado atenta nota de las inquietudes y esperamos en la medida de lo posible darles respuesta. Y además porque las tendremos también en cuenta para las siguientes presentaciones. La profesora Giovanna desde hace bastante tiene la mano levantada. Me gustaría saber si quiere agregarnos algo, pues porque nos da pena dejarla con la mano levantada. Simplemente comentar que claramente este es un tema circular, que tal vez en otros países hay un poco más de conciencia con el tema de la reutilización que podemos darle a ciertos elementos. Alguien decía, por ejemplo, el tema de las ventas de garaje y también se me viene a la memoria el tema de las tiendas de segunda mano, que en países como Australia son demasiado comunes, pero pues en nuestro país no lo es y yo creo que parte de eso es el tema cultural y pensar que cuando compramos algo que otra persona ha utilizado nos van a tachar o nos van a connotar de alguna manera. Estoy de acuerdo con Juan Carlos, creo que el espacio para empezar a generar un cambio es desde el ámbito educativo y esta charla nos trae y nos permite repensarnos el currículo que tenemos actualmente, qué posibilidades de tocar esta temática está generando y creo que sí hay muchos aspectos para mejorar. Entonces para mí pues simplemente agradecerles, muchas gracias, ha sido supremamente interesante y pues quedamos con la tarea de qué más podemos hacer con esto. Muchísimas gracias, Johanna, Carlos. No, darle gracias a Johanna y el ejercicio interesante, profesor Wimanes, hablando de la posibilidad de que nosotros tengamos un sitio en la universidad para hacer recogida de reciclaje. Pues hay muchas ideas y creo que todo, como dice la profesora Giovanna, empieza desde la educación. En cuanto a la presentación de Luis Felipe, solamente me resta agradecerle, interesantísimo. Pensamos que de pronto el tiempo era limitado, pero creo que nos daría espacio para extendernos más. No sé, Juan Carlos, ya nuevamente darle el agradecimiento y si quiere, le deseo la palabra. Bueno, entonces, pues, dando cumplimiento y atendiendo su sugerencia, pues estamos en capacidad de responder con Luis Felipe las preguntas que se han planteado en el chat, se las haremos saber. También hay temas de inquietudes sobre compartir la presentación, entiendo que es posible hacerlo. Siendo así, quiero dar las gracias a Luis Felipe y a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Seguimos adelante, no es la primera reunión, que no es la última reunión, perdón, es la primera apenas, y seguiremos trabajando en ello. Apenas tengamos coordinado el tema con Guillermo Melgarejo, que lo vi por ahí, les estaremos informando la fecha de segundo taller. Solo queda agradecerles y dejarles una bendición muy grande, que se sigan cuidando para que sigamos estando juntos y trabajando y creciendo y aportando al desarrollo de este lindo país que es el nuestro.